Bienvenidos a un nuevo capítulo de la historia La prueba del alma. El video del día de hoy se titula El veredicto. Durante siglos, los historiadores discutieron cuánto tiempo duró aquel silencio. Parecía una pregunta sencilla, debería de haber sido fácil responderla. Después de todo, la ceremonia había sido grabada desde miles de ángulos distintos. Existían registros completos, existían mediciones precisas, existían sistemas capaces de calcular fracciones de segundo con una exactitud imposible para la mente humana. Y aún así, cuando las personas hablaban de aquel momento, rara vez coincidían. Algunos aseguraban que apenas habían sido un par de segundos, otros insistían en que había durado minutos. Algunos afirmaban haberlo sentido eterno, otros lo recordaban como algo fugaz. La explicación era simple: el tiempo rara vez transcurre a la misma velocidad para todos, especialmente cuando existe miedo, especialmente cuando existe esperanza, especialmente cuando el destino parece suspendido sobre un único instante. Para el hombre que permanecía de pie en el centro del escenario, aquel silencio parecía durar una vida entera. La última nota había desaparecido, las palabras se habían extinguido, la canción había terminado y ahora no quedaba nada. Nada, excepto la incertidumbre. Desde su posición podía observar a la audiencia, miles de especies, miles de rostros, miles de expresiones imposibles de interpretar. Algunas permanecían completamente inmóviles, otras intercambiaban señales entre sus miembros, algunas parecían profundamente concentradas, otras simplemente observaban. Ninguna reaccionaba de la forma que él esperaba. No había aplausos, no había celebraciones, no había aprobación evidente, y la ausencia de respuesta comenzó a convertirse lentamente en una respuesta por sí misma, una respuesta terrible. Porque la mente humana posee una tendencia muy particular cuando se enfrenta a lo desconocido: tiende a imaginar lo peor. El pensamiento apareció primero como una sospecha, luego como una posibilidad y finalmente como una certeza. Había fracasado, no existía otra explicación. Si la presentación hubiera sido buena, habría alguna reacción. Si hubiera logrado transmitir algo importante, alguien lo habría demostrado. Si la humanidad hubiera sido aceptada, seguramente ya lo sabría, pero nada ocurrió. Y mientras los segundos continuaban avanzando, comenzó a experimentar una sensación que jamás olvidaría: la sensación de haber decepcionado a todo un mundo, no a una persona, ni a una familia, ni a un grupo de amigos, a una especie entera. Miles de millones de seres humanos observaban aquella transmisión. Miles de millones habían depositado sus esperanzas en él, y él acababa de fallar, o al menos eso creía. Más tarde comprendería que muchas de las especies presentes estaban atravesando un proceso similar, porque ellas tampoco entendían completamente lo que acababan de experimentar. No inmediatamente, no de forma consciente. La canción había terminado, pero sus efectos continuaban propagándose, como ondas avanzando sobre la superficie de un océano, como la luz de una estrella viajando durante años antes de alcanzar un planeta distante. Porque algunas emociones necesitan tiempo para encontrar un nombre. Algunas experiencias necesitan tiempo para convertirse en comprensión. Y aquello era exactamente lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, el representante humano desconocía todo eso. Lo único que conocía era el silencio, y el silencio continuaba creciendo. En la Tierra, la situación era muy parecida. Miles de millones de personas observaban las pantallas sin comprender qué estaba sucediendo. Los comentaristas encargados de analizar la ceremonia habían dejado de hablar. Los expertos parecían tan confundidos como cualquier otra persona. Las redes de comunicación estaban saturadas de especulaciones. Algunos creían que la humanidad acababa de ser rechazada. Otros pensaban que se estaba produciendo algún tipo de deliberación extraordinaria. Nadie tenía respuestas. Por primera vez desde el inicio de la transmisión, el planeta entero compartía exactamente la misma sensación: incertidumbre.
Y entonces ocurrió algo. No fue un aplauso ni una celebración, o tampoco fue una proclamación oficial. Fue algo mucho más sencillo, mucho más pequeño, y precisamente por eso resultó tan importante. Una de las especies presentes en las primeras filas comenzó a llorar. Aquello no debería haber llamado demasiado la atención. Muchas especies poseían respuestas emocionales similares al llanto humano, pero esta era diferente, porque pertenecía a una civilización famosa por una característica muy particular. Jamás mostraban emociones en público. Jamás. Durante miles de años habían sido considerados uno de los pueblos más racionales de la galaxia. Controlaban sus sentimientos con una disciplina extraordinaria. Su cultura valoraba la lógica por encima de todo, y aún así, allí estaba uno de sus representantes, llorando. Pocos segundos después ocurrió algo más. Una delegación perteneciente a una especie colectiva solicitó acceso inmediato a una copia completa de la canción. Luego otra más, y luego otra más. En distintas secciones del auditorio comenzaron a producirse reacciones similares, algunas discretas, otras evidentes. Una civilización extremadamente longeva solicitó una traducción detallada de la letra. Otra pidió acceso a registros históricos relacionados con la obra. Otra exigió copias de otras composiciones humanas. Y entonces la reacción comenzó a extenderse como un incendio, o mejor dicho, como una tormenta. No, mejor, como una avalancha imposible de detener, porque finalmente la audiencia estaba comprendiendo lo que acababa de ocurrir. No había sido una demostración musical, no realmente. Había sido algo diferente, algo más profundo, algo más difícil de definir. Lo que el hombre había mostrado no era simplemente una canción, había mostrado una perspectiva, una forma de existir, una manera de observar la vida. Había mostrado lo que significaba ser humano, no mediante explicaciones y no mediante teorías, no mediante argumentos, lo había mostrado mediante emociones. Y para muchas especies, aquello resultó una revelación, porque la humanidad poseía una característica que hasta entonces había pasado relativamente desapercibida. Era una especie obsesionada con encontrar significado. No importaba dónde se mirara. Lo buscaba en la ciencia, en la religión, en el arte, en las relaciones, incluso en el sufrimiento. Los seres humanos parecían incapaces de aceptar la existencia sin intentar comprenderla emocionalmente, y aquella canción era una manifestación perfecta de ese impulso. No negaba los errores, no negaba las pérdidas, no negaba el dolor, los aceptaba, los incorporaba, los convertía en parte de una historia más grande. Aquella idea comenzó a fascinar a la galaxia porque muchas civilizaciones habían aprendido a eliminar el sufrimiento. Muchas habían derrotado enfermedades, muchas habían extendido sus vidas durante siglos, muchas habían alcanzado niveles de estabilidad imposibles para la humanidad. Pero en el proceso, algunas habían olvidado cómo relacionarse con la imperfección, cómo convivir con la incertidumbre, cómo encontrar belleza en aquello que no podía arreglarse. Los humanos no lo habían olvidado, nunca lo habían hecho. Y de repente, aquello parecía extraordinario. El silencio finalmente terminó cuando el Consejo de Evaluación solicitó la palabra. Los registros históricos conservan el discurso completo. Con el paso de los siglos, se convirtió en uno de los documentos más estudiados de la era moderna. Pero lo verdaderamente importante no fueron las palabras exactas, fue lo que significaban. El Consejo declaró que la humanidad había superado la prueba del alma, no por unanimidad, porque la unanimidad era innecesaria. La decisión había trascendido incluso el proceso habitual de votación. Según los registros oficiales, la evaluación concluyó mucho antes de que terminara la canción, mucho antes de que la última nota desapareciera, mucho antes de que comenzara el silencio. La decisión ya estaba tomada. La humanidad sería aceptada, y no solo aceptada, sería celebrada. Aquella diferencia resultó crucial, porque las especies aceptadas normalmente pasaban a formar parte de la comunidad galáctica. La humanidad hizo algo más, capturó su atención, despertó su curiosidad, provocó algo que raramente ocurría.
fascinación. Los días posteriores a la ceremonia fueron caóticos, absolutamente caóticos. Miles de instituciones académicas solicitaron acceso a material cultural humano. Universidades enteras crearon programas dedicados al estudio del arte terrestre. Traductores trabajaron sin descanso para adaptar obras humanas a cientos de idiomas galácticos. Editoriales comenzaron a distribuir literatura de la Tierra. Compañías de entretenimiento adquirieron derechos de producciones humanas. Museos solicitaron exposiciones. Conservatorios solicitaron música. Bibliotecas solicitaron libros. Parecía como si la galaxia hubiera descubierto una fuente completamente nueva de conocimiento. En cierto sentido, era exactamente eso. Durante mucho tiempo la humanidad había asumido que sus mayores contribuciones al universo serían tecnologías o científicos. Resultó que estaban equivocados. Lo que realmente ofrecían era una perspectiva, una forma distinta de sentir, una forma distinta de interpretar la existencia. La demanda de arte humano creció a una velocidad imposible de prever. Canciones traducidas a miles de idiomas comenzaron a escucharse en mundos distantes. Novelas, escritas siglos atrás, encontraron nuevos lectores entre especies que jamás habían visto la Tierra. Pinturas creadas por artistas fallecidos se exhibieron en sistemas solares enteros. Películas humanas fueron estudiadas como documentos culturales de enorme valor. Y cuanto más aprendía la galaxia sobre la humanidad, más fascinada parecía sentirse. No porque los humanos fueran mejores, no porque fueran más inteligentes, tampoco porque fueran más avanzados, sino porque eran diferentes. Poseían una intensidad emocional extraordinaria, una tendencia casi obsesiva a convertir experiencias personales en narrativas compartidas, una capacidad singular para encontrar belleza incluso en circunstancias difíciles, y aquello resultó contagioso. Con el paso de los años, comenzaron a aparecer influencias humanas en formas artísticas de toda la galaxia. Nuevos movimientos culturales, nuevas corrientes filosóficas, nuevas escuelas creativas. Algunos historiadores llegaron a describir el fenómeno como un renacimiento galáctico. Quizás era una exageración, quizás no. Lo cierto es que algo había cambiado, y el cambio podía rastrearse hasta un único momento, un único escenario, una única canción. Mientras todo aquello ocurría, la vida del representante humano experimentó una transformación igual de extraña, porque de la noche a la mañana se convirtió en una figura histórica, algo que jamás había deseado, algo para lo que nunca estuvo preparado. Millones de personas querían entrevistarlo, millones querían conocerlo, millones querían escuchar su versión de los hechos, y la ironía nunca dejó de parecerle absurda. Había sido elegido precisamente porque era una persona común, y ahora el universo entero parecía decidido a convertirlo en alguien extraordinario. Pero aquella historia todavía no ha terminado, porque aunque la galaxia celebraba, aunque la humanidad celebraba, aunque la prueba del alma había concluido, todavía quedaba una verdad que nadie conocía, una verdad que permanecería oculta durante muchos años, la verdad sobre el hombre que había subido a aquel escenario, la verdad sobre lo que realmente sintió aquella noche, y la verdad sobre quién está contando esta historia. Si te está gustando la historia, no olvides reaccionar a ella, compartirla y comentarla, además de suscribirte y activar la campanita si aún no estás suscrito. Y si está dentro de tus posibilidades volverte un miembro del canal, te lo agradecería demasiado. Volviéndote un miembro, me ayudas a seguir trayendo contenido de manera constante. Y de verdad que me motivan a seguir aquí con ustedes. Sin nada más que decir, vamos con el agradecimiento a todos los renacuajos.